Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Bienvenidos a este devocional. Me da gusto verles y saludarles. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y estamos llegando a la recta final de este tema que nos acompañó durante todo este mes de mayo. Y estábamos hablando de salvación. Y quiero ver un versículo o algunos versículos que entiendo que nos describen perfectamente lo que es la salvación, el porqué de la salvación, el para quién la salvación y cómo se aplicó esa salvación en nuestra vida y cómo debemos manifestar esa salvación en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a ver en estos versículos es como un compendio, un resumen, una conclusión o una tesis justamente de este tema. Y la palabra nos lo va a describir en estos versículos. Efesios 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, en el versículo 1, nos dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Eso es salvación. Eso es salvación. Que estando nosotros muertos a consecuencia del pecado, dice, Él nos dio vida. Es decir, Él nos resucitó. Estando muertos, Él nos dio vida. Y lo mismo que provocó nuestra muerte fue lo mismo que Él tomó, lo quitó y lo clavó en una cruz. El pecado. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, y después describe el antes y el después. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y justamente está hablando del pasado, de lo que provocó que estuviéramos muertos y en pecado. Dice, eso lo viviste antes. Lo que es más, no solamente el tiempo natural de esta vida se cuenta en antes de Cristo y después de Cristo, sino también aplica para nuestra vida. En nuestra vida también hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y antes de Cristo dice, estaba muerto, pero después estoy vivo. Tengo salvación. Y me va a seguir explicando en estos versículos el por qué la muerte gobernó mi vida. El por qué el pecado gobernó mi vida. Dice, seguíamos la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora en este tiempo sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me llama la atención cómo está hablando de, de cosas espirituales, pero también está hablando de cosas naturales. ¿Y por qué digo cosas espirituales? Porque está hablando del príncipe de la potestad del aire, del padre de mentira. Ese mismo padre de mentira que por un tiempo estableció una influencia importante en nuestra vida. Dice, ese mismo espíritu es el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, y nosotros vivíamos en otro tiempo. Y dice, en los deseos de nuestra carne. Es decir, lo que se movía en lo espiritual, nuestra natural, a través de las obras de la carne, donde el pecado enseñoreaba mi vida. Y de ahí Dios nos rescató, y de ahí Dios nos tomó. Estando muertos, Él nos dio vida. Y no solamente eso, sino hay un antes de Cristo en nosotros, sino y ahora hay un después de Cristo. Y sigue diciendo, pero Dios que es rico en misericordia. Primer palabra importante. Dios de misericordia. No puede haber salvación sin misericordia. No puede haber un rescate sin misericordia. No puede haber un traslado en el sentido de un antes y un después en Cristo si no hay misericordia. Pero también a esto le sumamos una segunda palabra que es muy importante y aparte de misericordia es que dice por su gran amor con que nos amó. Y es exactamente lo mismo. No puede haber salvación, no puede haber vida eterna, no puede haber perdón, no puede haber libertad si no hay amor. Y sigue diciendo este versículo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él es el autor y Él es el consumador de esa vida, de esa salvación, donde hubo elementos fundamentales para que la salvación nos fuera entregada, como la misericordia y como su amor. Y después hay un tercer ingrediente que lo marca en este versículo y dice, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y este tercer elemento, cualidad, atributo y característica que encontramos en Dios es su gracia. Sin que pierdas ese versículo, vamos a ver Romanos 9, verso 16. Romanos 9, versículo 16.
Romanos 9:16 me habla de la misericordia. Y dice, así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y no depende de nosotros, pero sí va a depender de la misericordia de Dios. Y sabes, tenemos un Dios de misericordia. Y ese Dios es tu Dios. Y ese Dios es tu papá. Y es una de sus principales características. Es algo que Él tiene de una forma natural, su misericordia. Y nosotros a causa del pecado, pues merecíamos muerte. Sin embargo, Dios nos dio vida. Y esa es la misericordia de Dios. Que aunque merecíamos castigo, Dios nos perdonó. Aunque merecíamos llevar a cabo una condena en prisión y en castigo, Dios nos dio libertad. Y eso es misericordia. Segunda de Pedro 3, verso 18. Segunda de Pedro 3:18. Ahora me habla acerca de la gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crece en la gracia. ¿Y qué significa esto de crecer en la gracia? Que a medida que yo conozca a Dios, la gracia causará un efecto en mi vida de crecimiento. Antes bien, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo me encanta porque entendí hace mucho tiempo que Jesús no solamente es mi Salvador, sino también es mi Señor. Y son cosas diferentes. Es fácil quedarnos con un Jesús que es nuestro Salvador, pero el reto de crecimiento a través de la gracia me va a llevar a entender que Jesús también es mi Señor. Y podemos definir gracia como darle algo a alguien, aunque no lo merece.
aunque no lo merecíamos. Y tanto la gracia y la misericordia reposan y descansan sobre el amor de Dios. Tres características que estuvimos viendo en Efesios 2. Misericordia, gracia y amor. Regresamos a Efesios 2. Y voy a repetir ese versículo donde habla de estas tres cosas. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Y sigo leyendo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Aparte de darnos una nueva vida, un antes y un después. ¿Cuál es el propósito de darnos salvación y vida eterna? ¿Cuál es el propósito de su amor, de su gracia y de su misericordia? Es este. Dice así, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar en este tiempo, en este mundo, las abundantes riquezas de su gracia. Ese es el propósito. Mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Esas abundantes riquezas de su gracia y de su bondad que Cristo tuvo para con nosotros. Dice y reitera, porque por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe. Lo único que nosotros tuvimos que tener es fe para recibir salvación. La fe que me... Cierra la puerta, hijo, por favor. Ciérrala. Perdón. La fe que me llevó a recibir esa salvación, esa fe que me llevó a creer lo que Jesús hizo por mí hace más de 2000 años, la fe que me llevó a abrir las puertas de mi corazón y de mi vida para recibirlo como Señor y Salvador. Pero no es una fe de momentos, sino debe de ser una fe perpetua que me va a llevar a seguir avanzando para poder crecer en esa misma gracia y darme cuenta que Dios tiene para mi vida una gracia sobre gracia que me lleva a crecer a través del conocimiento de Dios, para poder disfrutar no solamente de una vida eterna, sino de una vida en abundancia, para poder seguir conociendo no a un Dios como Salvador solamente, sino también a un Dios como mi Señor, como el que está gobernando mi vida.
Dice, porque por gracia eres salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don, es un regalo de Dios. Un regalo que no merecíamos, sin embargo, Él me lo dio por su amor. Dice, no tuviste que tener obras como ir de un lugar a otro de rodillas o golpeándote. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y por eso no depende del que quiere o del que corre, sino de la misericordia de Dios. Dice, para que nadie se gloríe. En el texto anterior que leíamos, no lo terminé, pero termina diciendo ese versículo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, la gloria es para Dios. Y termina diciendo algo que hace mucho sentido a la salvación para nuestra vida, aparte de lo que hemos visto. Esta última parte te hablé de manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y este mismo versículo nos mete a una forma práctica. Porque yo no me veo diciéndole a la gente que me encuentre en la calle, yo soy salvo, yo soy redimido, y Dios quiere redimirte, y Dios quiere entregarte salvación por su misericordia y por su gracia, porque tú estás muerto, pero Dios quiere darte vida. La verdad, yo no me veo hablando de esa forma. Y yo no sé si tú te veas hablando de esa forma. Y si es así, lo respeto. Pero hoy el mundo no necesita lo que le digamos, no necesita escuchar algo. Hoy el mundo en este tiempo necesita ver algo, pero no escuchar. Y este versículo dice, porque somos hechura suya. Y está hablando de nuestra identidad. No solamente esa identidad de redimidos, ¿no? De salvos, sino una identidad de hijos aceptos, de hijos amados, de hijos abrazados por Dios. Y esa es la clave. Eso es lo que tenemos que manifestar. Nuestra seguridad, nuestra plenitud en nuestra propia vida de manifestar que somos hijos amados por Dios. Que a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestros pecados, Dios sigue amándonos para transformarnos. Y eso es lo que necesita ver la gente. Gente vulnerable, gente con errores como tú y como yo, pero también gente que ha recibido el amor y el perdón de Dios. Eso es lo que necesita ver la gente. No necesita ver a una persona que se sabe versículos de la Biblia, que habla religiosamente, que habla espiritualmente, que aparenta perfección. No, la gente no necesita, la gente rechaza eso. Pero la gente va a aceptar el momento en que tú y yo nos identificamos con la gente, que somos empáticos con ellos. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escucha esto, para buenas obras.
Y no son las obras que me llevan a recibir salvación, sino porque soy salvo. La salvación es la que me impulsa a manifestar esas obras de gracia, amor y misericordia. Y dice y termina diciendo este versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y es un tiempo para manifestar que somos hechura de Dios. Es un tiempo que Dios ha preparado para poder andar, para poder manifestar ese amor, esa gracia y esa misericordia, esa salvación. La gente no necesita saber que tú eres salvo. A la gente no le importa que si tú eres salvo o no, o si eres redimido. La gente necesita ver y darse cuenta que Dios nos dio vida en vez de muerte. Que Dios nos dio gracia y misericordia en vez de castigo y condenación. Y que tenemos un Dios de oportunidades. Amén. Listo. Ahora me pasé un poquito. Pero esta podría ser, o más bien, esta es la conclusión de salvación y de lo que estuvimos aprendiendo a lo largo de todo un mes. Felicidades a todos los que permanecieron y a todos los que han permanecido a lo largo de todo este tiempo en este devocional. Y todavía hay camino por recorrer. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por la dirección que tú nos das. Gracias porque nos permites conocer una parte de tu voluntad para nuestra vida. Hoy abrazamos esta palabra y te damos gracias por esa salvación que ha sido por gracia. Te pedimos ahora que en esa misma fe que pudimos tener para recibir salvación, podamos seguir teniéndola y manifestándola para seguir creciendo, para seguir caminando en esas buenas obras, no para alcanzar salvación porque ya la alcancé, más bien porque ahora soy salvo, necesito manifestar ese amor, esa gracia y esa misericordia para con la gente que me rodea. Ayúdame, Señor, y usa mi vida en el nombre de Jesús. Perdóname cuando he descalificado a la gente, cuando la he juzgado, cuando la he señalado y hasta la he condenado. Perdóname. Ahora enséñame a ver como tú ves, a amar como tú lo haces, a ser misericordioso como tú lo eres. Enséñame a dar gracia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñame a manifestar las abundantes riquezas de tu gracia. Y que esa misma gracia me lleve a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.